¿Cómo no me acompañan al libro de Colosenses? Colosenses capítulo 3. Estas últimas semanas hemos estado viendo lo que somos en Cristo corporativamente como iglesia. Hemos estado viendo cómo el Señor ha hecho de nosotros su templo y que Él nos visita de una manera particular cuando nos congregamos semana tras semana. Hemos estado viendo también cómo somos su casa. Somos la casa de Dios, una casa que Él está formando, que todos nosotros estamos en proceso de formación. Y por último vimos cómo también somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y que es importante que aprendamos a aferrarnos el uno al otro y a permanecer en unidad, que de esa manera caminamos sanamente como el cuerpo del Señor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver otra faceta de lo que tú y yo somos en Cristo. Y es esta: somos la comunidad del Evangelio. Ustedes y yo somos una comunidad que Él formó. Fue su idea de que estuviéramos aquí juntos. Fue su idea de congregarnos, y es Él el que nos está llevando a todos en una dirección. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Lo vamos a ver en 3 puntos bien sencillos. Vamos a tratar de entender qué es la comunidad del Evangelio. Vamos a ver una dinámica muy interesante que sucede en el camino de la comunidad del Evangelio. Y luego vamos a ver dónde reside el poder de la comunidad del Evangelio. Así que, ¿cómo no me acompañas aquí a Colosenses 3, versículo 12? Y empiezo leyendo de la versión de las Américas. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. En esta porción de la Escritura, algo que está haciendo el apóstol, entre otras cosas, es que está ayudando a la iglesia a darse cuenta quién son ellos. Y les está recordando estas cosas bien sencillas. Ustedes son el pueblo escogido por Dios. Ustedes son aquellos santos que Él separó para sí mismo. Ustedes son aquellos sobre los cuales Él derramó su amor. Y eso es lo que tú y yo somos. Somos la comunidad del Evangelio, la comunidad de los escogidos de Dios. Es bien interesante cómo estos versículos tú y yo podemos buscar aplicarlos únicamente de manera individual. Y es bueno que lo hagas. Es bueno que tú y yo aprendamos a vernos como aquellos específicamente que Dios escogió. Es bueno que tú te veas: yo soy, por la obra de Cristo, alguien a quien Dios escogió. Yo soy, por la obra de Cristo, alguien a que Él santificó. Yo soy, por la obra de Cristo, alguien que Él ama. Es correcto que tú y yo nos aprendamos a ver así, pero tenemos que tener cuidado de hacer eso a costa de ver cómo nos describe aquí el apóstol Pablo en términos plurales. Es decir, la persona que está ahí en tu grupo de casa también, que a veces llega tarde, tú y yo necesitamos aprender a verlo como el escogido de Dios, el santo de Dios y aquel que Él ama. Esa persona que está enseguida de ti a lo mejor los domingos en la alabanza, que a lo mejor te distrae un poquito por la forma en la que canta,
Tú y yo necesitamos aprender a ver a esa persona como alguien que ha sido escogido por Dios, que ha sido santificado por Dios y que es amado por Dios. Eso somos. Somos una comunidad. Estamos viviendo juntos. Y es el deseo del Señor que aprendamos a vivir juntos. Quiero que pienses conmigo en el pueblo de Israel. Piensa en el pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto. El Señor nos sacó a los judíos uno por uno. No los salvó uno por uno de Egipto, los salvó en comunidad. Y una vez que fueron rescatados, entraron al desierto y juntos, en comunidad, aprendieron a caminar juntos rumbo a la tierra prometida. Allí van ellos. El beneficio de la comunidad trae bendiciones únicas. Los israelitas podían ayudarse mutuamente en el camino, podían consolarse mutuamente en el camino, podían simple y sencillamente disfrutar el peregrinaje juntos. Son beneficios únicos que la comunidad trae, pero también trae retos interesantes. El vivir en comunidad trae situaciones y roces y problemáticas entre nosotros que son difíciles de soportar, pero muy benéficas. Y es lo que vamos a ver ahora. Quiero que te fijes cómo en este pasaje el apóstol Pablo a la comunidad de los santos, escogidos y amados les dice que necesitan aprender a soportarse y perdonarse. Como que parece una contradicción. Los santos, amados, escogidos por Dios, a veces son insoportables o difíciles de soportar. A veces son personas que se ofenden y que pecan el uno contra el otro. Por lo tanto, a ellos el apóstol les está diciendo: ustedes, que son los escogidos de Dios, necesitan aprender a soportarse. Necesitan aprender a perdonarse. Yo me imagino, volviendo al ejemplo de los israelitas, como imagínense que de repente acampaban en un lugar y estaba ahí un padre de familia poniendo a lo mejor la carpa ahí para su esposa y para sus hijos, y la está ahí poniendo, y sin querer, cuando mete la estaca, le tumba la estaca de la carpa de enseguida y se le cae la carpa a la otra persona, ¿verdad? Y se levanta el otro padre de familia quejándose, diciendo: ¿qué pasó? Discúlpame. A lo mejor de repente estaban ahí un israelita con sus animales, sus chivas, ovejas y todo, y se le sale corriendo una cabra de repente y mangos que le tira a lo mejor la comida o lo que una madre de familia estaba ordenando. Eso pasaba allá y también pasa acá. Entre nosotros suceden ciertos roces y ciertos problemas y ciertos pleitos que son parte de vivir en comunidad. Y lo importante es que nosotros aprendamos a ver cómo es que Dios quiere que tú y yo reaccionemos con ellos. Si tú y yo reaccionamos de una manera carnal, en lugar de edificar la comunidad, la afectamos, la dañamos. Pero si tú y yo aprendemos a reaccionar ante esas situaciones como Él quiere, por medio de esas situaciones, la comunidad del Evangelio va siendo edificada, fortalecida. Esos roces lo que hacen, hermanos, es que básicamente provocan que nuestro pecado brote. Y fíjense cómo lo estamos poniendo. Esos roces hacen que el pecado que hay en nosotros brote. No nos forzan a pecar. Cuando una persona que es diferente a ti se acerca contigo y de repente sientes que te hace perder la paciencia, no te está forzando a ser impaciente, más bien está revelando la impaciencia que hay en ti. Cuando una persona diferente a ti empieza a tener una idea
y que de repente tú ves en tu corazón cierto juicio y cierto rechazo contra esa persona, esa persona no está forzándote a ti a juzgar, más bien está revelando la actitud juiciosa y, si me permiten decir, arrogante que hay en nosotros. A través de esos roces, Dios quiere hacer algo. Ahora, tú y yo no vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer si no aprendemos a ver la comunidad del Evangelio como Él quiere que la veamos. Tú y yo podemos tener una visión egoísta de esta comunidad. Tú y yo podemos verla en términos utilitarios, en términos de qué es lo que la comunidad puede darnos, qué es lo que la comunidad del Evangelio puede hacer por nosotros. Y lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a hacer es a ver la comunidad del Evangelio como Él la ve, como un instrumento de transformación para nuestras vidas. Vamos a analizar un poquito qué es tener una visión utilitaria de la comunidad del Evangelio. Todos nosotros tenemos esta tendencia al ensimismamiento. Es decir, todos nosotros queremos que todo se trate de nosotros, todo el tiempo. Y eso nos lleva a querer interpretar nuestras circunstancias en nuestros términos. ¿Qué beneficio me da a mí esto? Y eso nos puede llevar de una manera inconsciente a entender las relaciones en nuestros términos también. ¿Qué es lo que esta amistad me da a mí? Y si no tenemos cuidado, nos movemos bajo esa visión utilitaria de la comunidad del Evangelio y llegamos a la iglesia buscando que ésta nos sirva a nosotros. Buscando a lo mejor aquí amigos que nos entretengan, que nos lleven a tener una etapa de vida placentera. Buscando líderes que resuelvan nuestras vidas. Buscando gente que nos escuche. Buscando personas que nos consuelen. Buscando gente que nos resuelva la vida. Y aunque no lo ponemos en esos términos así tan drásticos, yo quiero animarte a que te des cuenta conmigo cómo situaciones de roce y de problemas que brincan entre nosotros muchas veces revelan eso. Te voy a dar unos ejemplos. Imagínate que llegas a tu grupo de casa. Llegas a tu grupo, estás en una etapa de vida difícil y estás buscando gente que te acepte y que te ayude a pasar esta etapa en la que te encuentras. Eso no tiene nada de malo. De hecho, los grupos de casa deberíamos, y estamos cada vez más para allá, funcionar como grupos de apoyo, donde personas necesitadas vienen y tú y yo los ayudamos a seguir a Jesús y a encontrar en Él lo que necesitan. El problema es cuando esa necesidad se empieza a convertir en una demanda. Y tú y yo empezamos a demandar que ese grupo nos acepte y satisfaga nuestras necesidades. De repente, por ejemplo, estás ahí en la discusión y lo que más quieres es que tu punto de vista sea el que prevalezca. Lo que más quieres es que sean tus ideas las que se aplaudan. Lo que más quieres es que sean tus necesidades las que se atiendan. Y cuando no pasa eso, ¿cómo empezamos a ver el grupo de casa? Lo empezamos a ver como personas que no aman. Lo empezamos a ver como personas legalistas. Lo empezamos a ver como personas que no están interesadas en nosotros o que hasta nos rechazan. Y no dudo yo que ese grupito de gente que ha sido escogida, santificada y que es amada por Dios, tenga muchas áreas donde pueda crecer. No lo dudo. Pero el problema principal en ese ejemplo no son ellos. El problema principal es que tú estás interpretando
la comunidad en tus términos, contigo en el centro, queriendo que todo gire alrededor de ti y de mí. Vamos a ver otro ejemplo. Llegas a la iglesia y por alguna razón encajas muy bien. Encuentras gente parecida a ti, gente con la que conectas bien. Personas que hablan tu idioma, personas con las que puedes pasar un buen tiempo. De repente, y te integras a un grupo de casa de gente así. A lo mejor hasta estás creciendo espiritualmente en ese grupo de casa. De repente viene una persona que es diferente. No piensa igual que tú o que la mayoría. Inclusive tiene pasatiempos diferentes. Tiene inclusive una cultura o un estado socioeconómico diferente a ti. Y de repente tú en medio de esa dinámica te das cuenta que en lugar de querer incluir a este individuo, tienes la tentación de hacerlo a un lado. De repente se reúnen y no quieres hablarle por teléfono. De repente organizan una actividad y no te gustaría tomar en cuenta lo que esta persona puede traer. ¿Qué es lo que esa situación revela de ti y de mí? Revela que estamos en la comunidad del Evangelio buscando gente buena onda para tú y yo pasarla bien. No estamos interesados en los propósitos de Dios o en la necesidad de esta persona. Estamos interesados en tú y yo tener un buen tiempo, en buscar en la comunidad del Evangelio un grupo de amigos que nos ayuden a pasarla bien. Si tú y yo no nos damos cuenta de esta visión en la que fácilmente podemos caer y nos movemos en ella, en lugar de fortalecer la comunidad del Evangelio, la dañamos. En lugar de formar una comunidad unida, vigorosa, la segregamos. Y empiezan a haber grupitos entre nosotros, grupitos que rechazan a ciertas personas, ¿verdad? Es una imagen como de un espejo, pero roto, dividido entre ellos. Y tenemos que identificarla por un lugar. Y tenemos también que ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en comunidad por medio de la iglesia. Y yo quiero animarte a que te des cuenta que lo que necesitamos es aprender a ver la iglesia en sus términos. Es decir, ver la iglesia con Dios en el centro. No tú y yo en el centro. No tus necesidades y las mías en el centro. No tus ideas y las mías en el centro, sino sus ideas, sus propósitos, su gloria en el centro. Si tú y yo vemos la iglesia así, pudiéramos llamar esto como una visión formativa de la comunidad. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer tú y yo. Medita conmigo en esto. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios no porque haya mérito en nosotros. De hecho, dice la Biblia que Jesús escogió a lo vil y lo menospreciado. Tú y yo somos el pueblo de Dios que Él santificó, no porque fuéramos más puros que los demás, sino porque Él nos lavó con su sangre. Tú y yo somos el pueblo de Dios, no porque fuéramos muy amables, sino a pesar de que no somos amables. Él nos amó y nos congregó y nos tiene aquí aprendiendo a caminar juntos. Cada uno de los miembros de esta congregación son personas que Dios integró. Cada miembro de tu grupo de casa es una persona que Dios plantó ahí. Te voy a leer un versículo en 1 Corintios 12, 18. Fíjate lo que dice. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó.
A veces tú y yo quisiéramos que este versículo fuera un poquito diferente y que dijera, Dios ha colocado a los miembros de su cuerpo según me agradó, ¿verdad? La buena noticia es que no es así. La buena noticia es que es Él el que está formando su iglesia. Entonces, cada persona que está en esta congregación es alguien que el Señor amó, escogió y santificó para Él. Y no es una coincidencia que tú te roces con ella. No es una coincidencia que tú estés caminando con ella, porque lo que Dios quiere hacer por medio de ese roce, por medio de esos pisotones que suceden en el camino, es formarnos a ti y a mí. La comunidad es un medio poderoso que Dios quiere utilizar para transformarnos a ti y a mí. Si de repente estás en tu grupo de casa y hay una situación difícil, la solución no es que te salgas. La solución no es que te alejes de esas personas. La solución es que tú abraces a esas personas, que tú abraces esa dinámica, que tú te aferres a eso que está sucediendo, porque eso es lo que Dios quiere utilizar para transformarte. ¿Cómo le hacemos tú y yo para abrazar esas situaciones? Soportándonos y perdonándonos. ¿Qué haces cuando llegas a un grupo y no te hacen sentir bienvenido como quisieras? Abraza esa situación, soporta y perdona. ¿Qué haces cuando te tocó servir con alguien que a lo mejor es muy ofensivo o muy agresivo y que por alguna razón como que la forma de ser de esa persona encaja perfectamente para herirte o molestarte a ti? ¿Qué hacemos? Bíblicamente, abrazamos esa situación, soportando y perdonando. ¿Qué haces cuando te topas con alguien que de una manera deliberada peca contra ti? Abrazas esa situación, soportando y perdonando. Es de esa manera, con la visión correcta de esta comunidad, respondiendo al Señor como Él quiere, que somos transformados tú y yo, y que esta comunidad es envigorizada y fortalecida. Quiero leerte un proverbio. En la antigüedad, cuando los guerreros se estaban preparando para la guerra, tenían que tener sus espadas filosas, sus lanzas filosas. Y lo que hacían era que las afilaban con otra espada. Agarraban otra espada y empezaban a sacarle filo, a fin de poder ir a la batalla y que esos instrumentos de batalla cumplieran su objetivo. Fíjate lo que dice Proverbios 27:17. Así como el hierro con hierro se afila, un hombre aguza a otro hombre. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo y conmigo? Quiere hacernos personas felices, que la pasemos muy padre de aquí a la eternidad. No. Él está interesado en algo mucho más grande que eso. Él quiere formar de ti y de mí, de nosotros, una comunidad filosa, una comunidad que avance, una comunidad que parta las tinieblas a donde quiera que vaya. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Una de las maneras en las que Él hace eso es afilándonos por medio de el uno y el otro. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, número 1, ¿qué debemos de hacer tú y yo en esas situaciones, en esos problemas que podemos enfrentar en la comunidad del Evangelio? Abrazarlas, soportando, perdonando. Pero también es bueno que tú y yo
analicemos qué estamos aportando. Es probable, si tú y yo agarramos y decimos, ¿sabes qué? Sí, yo soy llamado a soportar y perdonar a este grupo de creyentes. Sí, Señor, ayúdame. Y eso es en todo lo que nos quedamos. A lo mejor no necesariamente estamos viendo la visión completa. Puede ser que este mismo mandamiento de soportar y perdonar, a lo mejor tu hermano lo tiene que hacer por ti. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor tú y yo, en ciertas circunstancias, estamos siendo difíciles de soportar. A lo mejor tú y yo en ciertas circunstancias estamos siendo ofensivos, de manera que estamos pecando contra alguien más. De manera que ellos tienen que aprender a soportarnos y perdonarnos. En cada situación en la que tú te encuentres, que chocas con alguien más, yo quiero animarte a que analices qué estás aportando tú a esa situación. ¿Qué estás aportando? Y mira, si tú y yo creemos realmente en un Dios que lo controla todo, necesitamos aprender a ver esas situaciones en la misma línea. ¿Me explico? Es decir, todo lo que está pasando en tu vida y en mi vida no es coincidencia. Es algo que Dios está permitiendo porque quiere hacer una obra específica en ti y en mí. Quiero que pienses en el último roce que tuviste con alguien, en el último pleito o en la última diferencia que tuviste con alguien. Yo quiero animarte a que veas a Dios detrás de esa situación, permitiéndola, porque de una manera específica quiere hacer algo en ti. Si tú y yo empezamos a ver la situación con esa amplitud, vamos a encontrar muchas áreas en las que Dios quiere trabajar con nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de la obra tan gloriosa que Él quiere hacer en nosotros. Hazte estas preguntas. El Señor nos llama en este pasaje a vestirnos de compasión. En la última situación que enfrentaste, ¿reaccionaste con compasión? ¿Fuiste alguien bondadoso que estaba buscando el bien de la otra persona? ¿Fuiste humilde? ¿Estabas considerando a la otra persona como superior a ti mismo? ¿O te estabas considerando tú como superior a ella? Y tus opiniones como superiores a las de ella. ¿Estabas siendo alguien manso o alguien necio? ¿Estabas aferrándote a una postura neciamente? ¿O estabas siendo dócil y enseñable? ¿Estabas siendo paciente o perdiste las trancas ahí y reaccionaste pasionalmente sin paciencia? ¿Estás reaccionando en amor o no? Esas preguntas van a ayudarnos a ti y a mí a ver cómo está operando nuestro corazón y a identificar qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que Él está haciendo. Entonces, a través de cada situación difícil que tú enfrentas en la comunidad del Evangelio, debemos de verla como una oportunidad de aferrarnos a Él, como una oportunidad de identificar qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Vimos que es la comunidad del Evangelio, que somos un grupo de personas que está caminando juntas a una dirección. Empezamos a ver que en la comunidad del Evangelio hay una dinámica, que así como nos ayudamos y nos soportamos mutuamente, también hay roces y pleitos entre nosotros, que necesitamos aprender a tener una visión correcta de la comunidad, no utilitaria, sino una visión formativa. Ahora lo que vamos a ver es dónde está el poder de la comunidad del Evangelio. Y quiero
quiero que analices conmigo este versículo este versículo de Colosenses 3:13. Vamos a verlos una vez más. Dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si cada roce que tú y yo enfrentamos es una oportunidad de cambio, eso nos lleva o nos recuerda lo impotentes que somos en nosotros mismos para cambiar. O poniéndolo de otra manera, lo mucho que tú y yo necesitamos a Jesús. Los roces no es lo que nos cambian. Lo que nos cambia es cuando tú y yo, por medio de esos roces, corremos a Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está ayudando a la iglesia, a que está recordándoles qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No porque les esté dando una lección de historia, sino porque está ayudándoles a ver que lo que nos cambia, no solo lo que nos define, es el mensaje del evangelio. Es decir, conforme tú y yo entendemos lo que Jesús hizo por ti y por mí, conforme tú y yo profundizamos en creer y en disfrutar eso, que Él nos perdonó todo por la sangre de su Hijo, conforme tú y yo entendemos eso, eso empieza a tener un efecto transformador en nosotros. Conforme tú ves la compasión de aquel que te llamó, eso empieza a producir compasión en ti. Conforme tú y yo somos quebrados por la paciencia que Él tiene con nosotros todos los días, eso empieza a formar en ti y en mí personas pacientes. Conforme tú y yo vemos que Él dejó su trono y vino a este mundo y se humilló hasta lo sumo y tomó una cruz en nuestro lugar, eso empieza a producir humildad en nosotros. Conforme tú y yo vemos su amor, eso empieza a producir amor en nosotros. Así que quiero que te imagines conmigo esta escena. Vas ahí con tu grupo de casa. Te tocó, por alguna razón, ese día llevar la cena. Hubo una dinámica bien interesante ahí en tu trabajo. A lo mejor tu jefe salió con una onda ahí medio rara. Y tuviste un buen problema ahí en tu trabajo. Eso hizo que se te comieran varias horas, que se alargara tu tiempo en el que estabas ahí y saliste más tarde de lo que estabas pensando. Sales corriendo a tu casa, ya no tienes el mismo tiempo para preparar la cena, así que haces unas tostadas ahí bien rápido, agarras el agua ahí del garrafón y sales corriendo a tu grupo. Llegas tarde, tuviste un mal día. Llegas ahí, y lo primero que te das cuenta es que tus hermanos te empiezan a ver diferente. No están muy contentos contigo. Te están viendo como alguien que retrasó su cena. Y a lo mejor hasta te juzgan. En lugar de encontrar tú el apoyo que necesitabas por el mal día que tuviste, estás encontrando personas que a lo mejor hasta hablaron mal de ti. Y eso te duele, te afecta. ¿Qué debemos de hacer tú y yo en una situación así? ¿Qué debemos hacer? Yo quiero animarte a 3 cosas bien sencillas. Abrázala. Si tu tendencia es, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ir a mi grupo de casa, o no vuelvo a acercarme a esa persona, a ese individuo,
que sé que fue el que empezó a hablar mal de mí. Si tu reacción es esa, estás reaccionando de una manera incorrecta, porque estás viendo a la comunidad del Evangelio de una manera incorrecta. Lo que yo quiero animarte es que abraces esa situación, que te aferres a ella, que confíes que Dios quiere formarte a ti por medio de esa situación. Número 2, te quiero animar a que soportes y perdones y que pidas perdón. Porque ellos también tuvieron que soportarte a ti, ¿verdad? Entonces soporta esa situación, perdona la ofensa y pide perdón. Y número 3, ve esa situación como una oportunidad para que tú te aferres a Jesús. Aplica el Evangelio a tu vida en esa situación. Te voy a poner un ejemplo. Estás tú ahí y dices, bueno, ¿qué quiere hacer Dios conmigo por medio de esto? ¿Qué quiere hacer conmigo? Una respuesta inmediata sería, pues quiere enseñarme a que me planee mejor y que no llegue tarde, ¿verdad? Bueno, eso es obvio. Vamos a pensar un poquito más. ¿Qué es lo que te está doliendo? Si lo que te está doliendo es el juicio y la opinión de estas personas, eso es una oportunidad para que tú voltees a Jesús y veas la opinión que Él tiene de ti. Que veas el juicio que Él ha hecho de ti. De esa manera tú te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que Él te ha declarado completamente justo. Que Él ha perdonado todos tus pecados. Que no te condena de ni uno de ellos. Ni de los más vergonzosos te condena. Tú te empiezas a dar cuenta que la opinión que Él tiene de ti es que eres su hijo y que te ama, que Él te escogió a ti para Él, a pesar de ti, y que te ha santificado para Él. Cuando tú te aferras a eso y crees en el Evangelio, esa verdad empieza a ser mella en tu corazón y esa verdad te empieza a transformar. Quiero que lo veas así otra vez. Cada conflicto que tú y yo tenemos es una oportunidad para que nos aferremos a Jesús. Y cuando lo hacemos, Él nos cambia. Y conforme estamos siendo transformados, estamos siendo revestidos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero que pienses por último en una imagen de una comunidad así. Una comunidad donde la gente es compasiva. Una comunidad donde la gente es bondadosa. Una comunidad donde la gente es humilde. Donde la gente perdona. Donde la gente ama. Donde no hay etiquetas. Donde tú puedes equivocarte en esa comunidad. Que tú metes la pata y sabes que no va a haber alguien que te ponga una etiqueta. Sino que sabes que va a haber alguien que te perdona y te acepta. Y que va a ayudarte a caminar en la voluntad de Dios. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es lo que Él está haciendo. Y esto, Él quiere que sea así. Ahora, una comunidad integrada por personas así que refleja a Jesús. Refleja de una manera detonante, poderosa, amplia, firme a un Jesús glorioso ante un mundo necesitado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tú y yo somos la comunidad del Evangelio y conforme la abrazamos,
cada vez más reflejaremos al mundo ese glorioso evangelio. Vamos a orar.